Bienvenidas, bienvenidos a esta jornada de webinars simultáneos en el marco de la Semana de la Educación Especial del Impacto de la Pandemia en Devenir Creativo. En el día de hoy contaremos con la presencia de 20 especialistas que en 16 webinars simultáneos nos irán compartiendo sus saberes y sus conocimientos acerca de una diversidad de temas. Fue nuestro propósito poder hacer llegar a ustedes diferentes temáticas para que pueda cada uno y cada una acercarse a aquel que sea de mayor interés. Todos los webinars de hoy estarán posteriormente colgados para que todos puedan acceder en el momento que lo requieran. Quiero agradecer de manera muy particular la generosidad de cada uno de los profesionales que hoy van a estar con nosotros, y para eso los quiero nombrar a uno por uno. Estarán con nosotros hoy Pilar Coveñas, Magdalena Orlando, Laura Pitluck, Delia Cervoni, Diego Singer, Gerardo Acosta, Graciela Tabac, Martina Charaf, Agustina Blanco, Renata Cervera, Manola Pereira, Flavia Geibur, Nora Lima, Natalia Laura González, Miranda González Martín, Carola Martínez Arroyo, Laura Singer, Daniel Karalnikov, Ana Karina Dazo y Sonia Fox. A uno y cada uno de ellos, muchísimas gracias por hacerse hoy presentes. Y también quiero agradecer al equipo de INTEC y también al equipo de la DGG de Comunicación, que nos está ayudando en todo el soporte técnico para que esto que hoy va a pasar sea posible. Muchísimas gracias. Les deseo a todos una hermosa jornada. Que estén muy bien. Buenos días a las docentes, a los docentes, a los directivos, a todos los que estamos hoy en nuestra segunda jornada de la Semana de Educación Especial. Soy Gabriela Haddad, una de las supervisoras, y estoy hoy en la mesa, tengo el honor de estar en la mesa con Laura Pitluck. Les damos las bienvenidas, agradecemos a Laura que esté. Me gustaría leerles a todos y a todas las palabras que ayer Lorena Carracero leyó en nombre de un texto que preparamos todas las supervisoras. El equipo de supervisoras de la modalidad de educación especial les da la bienvenida a la segunda jornada de la Semana de Educación Especial. En la situación actual de pandemia, la centralidad de la escuela estuvo puesta en otra forma de presencialidad, en otros modos que garantizaron y garantizan la continuidad pedagógica y sobre todo el vínculo, fortaleciendo lazos no solo académicos, sino afectivos y emocionales, especialmente con nuestros alumnos y alumnas, pero significativamente también con las familias. La falta de conectividad y de recursos tecnológicos nos desafió a encontrar otras maneras de sostener a nuestros estudiantes. Al decir de que se puso en práctica la virtud de la conversación. De esta manera se gestionaron meses de diálogos y encuentros en cada territorio con una participación activa de los que conformamos el colectivo escolar, 5 organismos de salud y en los que trabajan por el respeto de los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adultos. EOE, supervisiones de inicial, primaria, media, ESE, CEPAPI, defensorías y asesores tutelares. Celebramos y agradecemos la tarea de este año, ese impacto que nos interpeló y se transformó en un devenir creativo, mediante el compromiso, la vocación, el afecto y el profesionalismo de nuestros equipos de conducción, equipos interdisciplinarios y de cada una y una de nuestros estudiantes, que entramaron redes que posibilitaron sostener educativa y emocionalmente a cada estudiante y a sus familias, porque somos orgullosamente maestras y maestros. Bueno, después de estas palabras quería disculparnos porque hubo problemas técnicos. La directora del área, Linda Domínguez, iba a dar unas palabras que van a estar al cierre de esta charla, así que
Ahora les voy a presentar a Laura Pitlu, que nos va a hablar. Ella titula este encuentro "El rol de los educadores entrelazando lo educativo, lo afectivo y lo ético". Voy a leer un resumen del currículum de Laura. Laura Pitlu, especialista a nivel inicial, profesora de educación preescolar, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación egresada de la UBA, especialista en didáctica egresada de la UBA, especialista en las siguientes temáticas: didáctica, planificación, jardín maternal, derechos del niño, currículum, talleres, juego, trabajo, contenidos y propuestas de actividades para las diferentes salas, el proyecto educativo institucional. Asesora de instituciones de nivel inicial. Capacitadora del CEPA, Escuela de Capacitación Docente, Escuela de Maestros, perteneciente al gobierno de la CABA. Capacitadora del área de educación inicial, perteneciente al gobierno de la ciudad. Coordinadora del taller de construcción de las prácticas docentes del Instituto Eccleston, perteneciente al gobierno de la ciudad. Capacitadora y coordinadora de diversos eventos, cursos y encuentros educativos en toda Argentina. Ex rectora del Instituto de Educación Superior Juan B. Justo, perteneciente al gobierno de la ciudad. Asesora de diversos diseños curriculares y postítulos de jardín maternal. Expositora en diversos congresos, conferencias y encuentros educativos. Autora de numerosos artículos de la colección 0 a 5, La educación en los primeros años, editorial Novedades Educativas, y de la revista educativa La Obra, entre otros. Autora de los libros discúlpenme, autora de los libros La planificación didáctica del jardín de infantes, una herramienta para pensar, para repensar y enriquecer la tarea, las unidades didácticas, los proyectos y las secuencias didácticas, el juego-trabajo, educar en el jardín maternal, enseñar y aprender de 0 a 3 años, la modalidad de taller en el nivel inicial, las prácticas actuales de educación inicial, sentidos, sin sentidos y posibles líneas de acción. Falta un poquito. Coordinadora y coautora de los libros Más allá del cuadernito y las secuencias didácticas en el jardín de infantes. Las propuestas de enseñanza y las secuencias didácticas en el jardín maternal, la gestión escolar, el desafío de crear contextos para hacer y estar bien, directora de la colección de educación inicial, editorial Homo Sapiens, directora de la colección Educación Inicial, editorial Homo Sapiens, directora de la revista Travesías Didácticas, Creando Huellas en la Educación Inicial. Bueno, Laura, después de este breve... Gracias. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Primeramente agradecer a la Dirección de Educación Especial por esta invitación, que valoro muchísimo. Hemos realizado tareas compartidas, un placer tenerte acá, Gabriela, conmigo, después de todo lo compartido el año pasado con otras personas. No me voy a poner a mencionar, pero hemos trabajado arduamente en esta articulación entre educación inicial y educación especial, que nos compete a seguir desarrollando tareas conjuntas. Es verdaderamente una emoción, además, ser parte de esta Semana de la Educación Especial, y coincido absolutamente con las palabras que las supervisoras escribieron para presentar, y algunos de esos aspectos los voy a ir retomando ahora. Voy a hablar, voy a acotar un poco, porque estos temas técnicos nos tuvieron acá hace como una hora que estábamos nosotras acá esperando en pretarea, aprovechando para arreglar el mundo y la educación, como siempre nos gusta a los educadores. Y me quedo pensando en que vos hablabas de maestros y maestras cuando leías. A mí me gusta hablar de educadores y no de docentes, pero para ampliar la mirada, y me gustó lo de maestros y maestras, porque en realidad, por supuesto, todos somos maestros y maestros. Yo, cuando hago la mención a los educadores,
quiero incluir además a los supervisores, a los directivos, a los capacitadores, a los auxiliares. A mí me gusta esa denominación de educadores y educadoras porque pareciera que podemos ir pensando en todos los responsables de la tarea educativa con nuestras infancias y en cuántos somos los que debemos sostener el entramado institucional. Así que la primera mención, además, es el reconocimiento a los educadores, maestros y maestras por la tarea realizada. Es un punto para mí muy importante, reconocer que si siempre ocupamos un lugar tan importante para la sociedad, para las familias, para las infancias, en estos momentos de crisis tan fuerte, me refiero a la pandemia, además de otros aspectos, realmente los educadores fueron mucho más esenciales que siempre y tuvieron que reajustar ese ser esenciales, ¿no? Siempre se dice que hay dos profesiones sin las cuales la sociedad no puede vivir, que son los médicos y los educadores, y valga este reconocimiento a toda la tarea desarrollada. Hay algunos aspectos que nosotros solemos hacer, nosotros vamos pensando mientras vamos accionando, y mientras vamos accionando continuamos reflexionando y pensando, eso es parte de la tarea educativa, pero en estos momentos fue como más fuerte por todo lo sucedido, por lo imprevisto, por lo contundente, por las resoluciones desconocidas que había que tomar, y se valora muchísimo, y yo valoro desde el corazón, y fui parte, no solo porque acompañé a los educadores, sino porque también en mi propia tarea fui parte de ir readecuando, ¿no? Readaptando algunas cuestiones para sostener, como vos decías, esta amada, esta profesional y esta absolutamente fundamental para todos continuidad pedagógica. Somos responsables como educadores de las trayectorias escolares de los alumnos y alumnas, y en relación con esos aspectos fue muy importante poder sostener esa continuidad pedagógica y cómo fuimos amoldándonos y acomodándonos para que esta virtualidad pase a ser el modo de conectarnos por mucho tiempo, mientras tanto, y a mí me gusta decir que este es un paréntesis activo, no deseado, paréntesis, o sea que es por ahora, pero que somos responsables de hacer que este tiempo no sea un tiempo de espera, sino un tiempo de tarea contundente como siempre, que va dando lugar a la presencialidad, esperemos que en tiempo y forma, hasta que volvamos a poder ir reencontrándonos desde ese lugar que la escuela quiere reencontrarse, porque viste, Gaby, que enseguida se alzaron las voces, allá temprano empezando la pandemia, cuando era cuarentena y creíamos que era cuarentena, cuando fuimos acomodándonos, ¿no? Las voces de, bueno, la virtualidad no está nada mal, y la verdad es que nosotros queremos la presencialidad de los cuerpos, de los encuentros, de las sonrisas, ¿no? Queremos esas costumbres escolares y argentinas, queremos compartir el mate, cuando esto se vaya pudiendo. Inmediatamente una supervisora muy querida, conocida por las dos, me decía, no vamos a poder compartir más el mate, y yo le decía, no, esto es un mientras tanto, volveremos a las costumbres escolares y a las costumbres argentinas a las que no queremos renunciar. La virtualidad pasó a ocupar el centro totalmente, acabamos, es compartido, ¿no? Pasó a ocupar el centro de la escena, y pareciera que uno se está viendo y ya hasta pierde la noción que estamos tan lejos, que cada uno está desde su lugar, etcétera, y vamos entrando como en un mundo que fuimos construyendo de estar presentes desde la virtualidad. Mientras tanto, no cambiamos de enfoque, no renunciamos a los cuerpos que se encuentran en el mejor de los sentidos, obviamente, a los abrazos, al afecto, priorizamos la vida y la salud, y en este mientras tanto sostenemos esta trayectoria escolar de nuestros alumnos, esta construcción compartida, este ser escuela, porque seguimos siendo escuela y seguimos educando, ¿no es cierto? Pero desde este lugar que la virtualidad permite, con los momentos que se van a empezar a intercalar, o se empezaron en algunos casos con la presencialidad, hasta que la presencialidad en tiempo y forma, sin descuidar ni la vida ni la salud, porque somos responsables de la salud nuestra, de los niños y niñas, de sus familias, de los educadores, es decir, las prioridades son las prioridades, y nos llevó a reacomodarnos
cuando se vaya pudiendo, y en algunos casos ya se va pudiendo, buscaremos los modos. Inmediatamente que empezó la pandemia, Tonucci dio una conferencia, que seguro la escucharon porque fue muy conocida, y sí, la pasaron, donde él decía, los niños y las niñas, ¿no? Obviamente nos van a enseñar nuevos modos de reencontrarnos, ¿no es cierto? Y yo digo y agrego a eso, los niños y las niñas nos enseñan, ¿no? A mí me toca en este caso convivir con mis nietas y la más pequeñita, que tiene 3, digo porque en el video de cierre va a estar su vocecita, dice, ahora Bu se puede ir a la plaza. Alberto nos deja ir a la plaza, pero la pelota no se puede tocar con las manos, solo hay que tocarla con los pies. Y entonces yo pienso siempre, cuando escucho los comentarios de los docentes, los supervisores, los directivos, en la cantidad de capacitaciones que uno tiene virtuales, cómo estos niños tienen una sabiduría tan inmensa y cómo pueden incorporar a su vocabulario y a su vida términos como Zoom, tenemos Zoom, ¿no? Como COVID, y cuando se vaya el coronavirus, y etcétera, etcétera, siendo tan pequeñitos, pero no dejan de ser niños y niñas, con lo cual uno tiene que cuidar muchísimo a estas infancias. Volviendo a lo que decía, son tiempos de readecuarse, no cambiamos el enfoque, regresaremos, a mí me gusta hablar del regreso con gloria, ¿no? Y ahora explico un poquito por qué en un ratito, y en relación con estos aspectos, algunas cuestiones vienen para quedarse. Yo pensaba, ¿cuántas veces se nos complica encontrarnos tantos? Y uno dice, bueno, podemos sostener un encuentro virtual como complemento de lo presencial. No renunciamos al mate, lo digo simbólicamente, pero sí podemos en algún momento complementar con esto que fuimos aprendiendo de que la virtualidad también es un modo posible, no para suplantarlo, vuelvo a decir, porque enseguida se alzaron esas voces, de la escuela puede ser virtual y no puede ser virtual, necesita la presencia, las paredes de la escuela, los cuerpos que se encuentran, las voces que se escuchan directo, pero mientras tanto con esto construimos mucho, y vuelvo a mi valoración del esfuerzo de todos los educadores por sostener esta construcción responsable, profesional y también afectiva. Sí. Perdón, me están diciendo que se escucha muy bajito en el chat de YouTube. Estamos transmitiendo, se está transmitiendo por YouTube, Laura. Y yo lo pongo alto, qué lástima, lo pongo lo más alto posible, pero no debe ser un problema que yo pueda solucionar. No sé si ahí se escucha un poco mejor. Lo puse en el máximo. Lo que pasa que cuando lo pongo en el máximo, qué lástima si no se escuchó. ¿Se escuchó bajito o no se escuchó? Bueno, espero que se haya escuchado. Igual queda para que lo vean en YouTube. Es una pena, pero también es parte de esta virtualidad sostener y moverse en estos problemas tecnológicos. Yo subí al máximo. El problema es que lo había bajado muy poquito porque si no retumba, pero no me animo a tenerlo al máximo. Ahora se escucha mejor. Bueno, digo sintético y avanzo. Digo sintético, que espero que se haya escuchado, que era el reconocimiento profundo a todos los educadores que construimos en esta virtualidad las mejores opciones y sostuvimos además la continuidad pedagógica y las trayectorias escolares de los alumnos y alumnas. Después de este reconocimiento, mencionando por qué hablo de educadores, para hablarlo en sentido amplio, viene la idea de que todos somos educadores y todos somos escuela. Y el año pasado, nuestro trabajo compartido, cuando articulamos desde la Dirección de Educación Inicial con la Dirección de Educación Especial, aprendimos y debatimos que todos somos escuelas y que hay que abrir el abanico de posibilidades, porque hay que abrir además el abanico de posibilidades a las propuestas de enseñanza y sostenerse en un trabajo en equipo y una mirada en el bien común. No hubiéramos podido sostener esto como nunca se sostiene adecuadamente una escuela de calidad si no hay un trabajo en equipo, un entramado institucional, un entramado de instituciones dentro de un sistema educativo, un entramado de educadores mirando el bien común y priorizando a las infancias y a las propuestas pedagógicas.
Y por eso el título, cuando yo digo entrelazando lo educativo, lo afectivo y lo ético, es porque a mí me conmueve primero pensar que lo ético puede estar fuera de lo educativo, ¿no? Lo ético que pone en juego una ideología, que pone en juego una concepción de educación, de enseñanza, de sujeto que aprende, de sujeto que enseña, de escuela, está imbrincado y se amasa con todo lo que realizamos. En cada una de nuestras decisiones, acciones, propuestas, materiales, palabras, ponemos en juego nuestro enfoque, y ese enfoque se sostiene desde una ideología particular. Y la ética, que tiene que ver con los valores, en función de contradecir los contravalores, y todos sabemos de lo que hablamos, esa ética se pone de manifiesto también en cada elección, cada decisión y cada acción. En ese punto a mí siempre me gusta diferenciar lo que yo llamo los negociables de los no negociables, no en relación con un negocio, obviamente, sino en relación con aquellos aspectos que se pueden negociar. Y desde lo didáctico, desde lo pedagógico, desde la enseñanza, hay aspectos que yo puedo negociar. Una secuencia puede tener 3 o 6 propuestas, yo puedo organizar mi agenda semanal de esta manera o de esta manera, yo puedo realizar una propuesta y después decir, hice mucho hincapié en esto, me falta hacer hincapié en lo otro. Es decir, son aspectos que tienen que ver con esta vida escolar, con esta complejidad de la vida escolar y con esta responsabilidad docente de ir reflexionando constantemente, replanificando, evaluando, ¿no? Terminologías que en estos momentos tienen una connotación muy particular que ahora voy a pasar a tomar un momentito. Entonces, la propuesta tiene que ver con que son negociables en el sentido que yo puedo negociar y decir, bueno, evalúo y modifico. Lo que no es negociable es lo ético. Lo que no se negocia es un solo niño o niña con una lágrima en los ojos, un solo niño o niña que no participe de una propuesta, un solo niña o niño que no esté disfrutando, siendo sostenido, siendo contenido, siendo andamiado, siendo parte de un grupo, y ahí también está la responsabilidad de los educadores. Incluso en la virtualidad. Cuando un niño o una niña participan un poco menos, ¿cómo le doy la palabra o establezco la mirada en ese que tiene más dificultades para participar? ¿Cómo centro mi mirada en que todo el grupo equitativamente reciba la propuesta? ¿Cómo busco las mejores opciones? Hay cosas que se nos escapan de las manos, pero hay cosas muy sencillas que no, como estar en un Zoom y darle la palabra a ese niño que, aunque no pueda tomar esa palabra, se le ve en la mirada esa profunda emoción de haber sido visto por su maestro o maestra, de haber sido tenido en cuenta. Y mirar a las infancias es la prioridad. Cuando uno los mira y uno recuerda millones de escenas en las escuelas, millones de escenas en la virtualidad y millones de escenas que tenemos en nuestras manos, seguir construyendo a partir de ahora en este presente complejo y en este futuro incierto que de a poco se va a ir reacomodando, y tenemos que tener muy en cuenta que no nos tome desprevenidos como nos tomó la pandemia por razones obvias, sino que sepamos para dónde, hacia dónde y de qué manera queremos continuar. Estos fueron tiempos muy particulares que, aunque nos agotó la virtualidad, nos permitió otro tipo de reflexiones, de encuentros, de lectura, de debates, nos permitió abrir el panorama. De hecho, uno puede estar a la mañana en la ciudad, a la tarde en una provincia, uno da una conferencia en Jujuy y se encuentra con gente de Ushuaia, cuestiones que previamente eran impensables. Vuelvo a decir, no porque sea que esto viene para quedarse y es lo mejor, sino que este es un complemento posible a nuestro enfoque, a nuestra identidad escolar, con paredes, con seres y con encuentros directos. Pero sin embargo puede seguir complementando, digo por si no se escuchaba bien, esto es algo que me gusta que quede muy claro. También me gusta que quede claro esto que decía, la mirada ubicada en las infancias, los ojos de los niños y niñas cuando uno les habla, cuando uno les tiende una mano, ¿no? Lo hemos conversado tantas veces, Gaby, cuando uno le dice, ¿querés que te dé la mano, así te animás a participar? O cuando uno le dice, ¿querés que te ayude? O cuando uno simplemente lo mira y le dice, qué lindo lo que pudiste hacer, y la mirada de esos niños que con toda esa emoción transmite que estamos haciendo lo adecuado y que ellos sienten muy bien con toda su sabiduría
cuando son verdaderamente tenidos en cuenta y cuánto de esa responsabilidad tenemos los educadores. Volviendo por un momento a los educadores, nosotros sabemos que dejamos huellas imborrables en el desarrollo y en los aprendizajes infantiles. Ese oficio de alumno, tenemos también miles de ejemplos, que se aprende desde tan pequeñitos, queda con esas huellas implicadas de acuerdo a nuestra modalidad, a nuestras acciones, a nuestras palabras, a nuestro tono de voz. Yo puedo decir lo mismo con un tono de voz diferente, y además nosotros somos modelo, y eso lo dice Bleckman justamente, yo no lo pude escuchar ayer, no sé si lo dijo, pero en el libro que compartimos de la gestión escolar, él lo dice, nosotros somos modelo no en el sentido de las viñetas de Tonucci, lo que Tonucci no quiere, y a través de sus viñetas con tanta fuerza no presenta, de hacemos la mariposa así, y pretendemos que todos la hagan. Modelo en otro sentido, modelo en el sentido de que si nosotros le hablamos con un tono a un niño, el resto de los compañeros y compañeras imitan. Modelo en el sentido de que si decimos hay que compartir los materiales y no compartimos con nuestro colega, los niños también imitan, y ese modelo se transmite muchísimo más con las acciones que con las palabras. Entonces, esas huellas que dejamos, nosotros, a mí también me gusta decir, somos testigos participantes de los logros infantiles. ¿Cuántas veces somos nosotros los que presenciamos avances? Y lo digo para educación especial, lo digo para educación inicial, lo digo en general, pero bueno, tanto educación inicial como educación inicial tienen una prioridad en esos aspectos. ¿Cuántas veces somos los testigos que podemos ver algunos avances o detectar algunas situaciones, ¿no? Y la importancia que tiene el modelo que les presentamos a los niños, porque además nosotros en ese ser modelos, entienda a qué me refiero, con ser modelo dejamos esas huellas importantes y construimos con los niños ese oficio de alumno, ese ser alumno tan importante que puede adquirir las características de la confianza, la participación, no solo desde la palabra, porque sabemos que no siempre se puede desde la palabra, y lo digo en general, no solo para educación especial, el sentirse respetado, el sentirse acogido, el sentirse parte de un mundo, y cuántas veces para nuestras infancias las escuelas somos la única opción que tienen de sentirse de ese modo, cuánta responsabilidad tenemos, y ahí vuelvo a los negociables y no negociables. No se negocia la falta de respeto hacia los niños, no se negocia la falta de mirada, no se negocia la desigualdad, se hace en la escuela todo para fortalecer el respeto por la diversidad y a su vez el respeto por la igualdad en los derechos que todos los niños tienen y que todos los sujetos tenemos. En relación con eso, por supuesto, hay aspectos que se nos diluyen, ¿no? Yo escribí ayer el saludo para fin de año y decía, en estos tiempos de pandemia, pareciera que el tiempo se nos diluye como el agua entre las manos, ¿no? Y entonces pensaba, hay aspectos que se nos diluyen y que son muy difíciles de lograr, pero los educadores nunca bajamos los brazos en esta búsqueda y nunca debemos renunciar a hacer lo mejor que podemos en aquello que nos compete. Y agrego, no bajamos ni los brazos ni los abrazos, por eso estamos todos ansiosos de esperar ese retorno a la presencialidad cuando sea en tiempo y forma. Yo decía que las infancias son la prioridad, pero me gusta decir que las propuestas pedagógicas también son la prioridad. Por supuesto, las infancias, lo vincular por sobre todo, el sostén, el afecto, este modelo de vínculo que podemos transmitir y también este modelo de enseñanza. Porque si el modelo de enseñanza se contrapone con este modelo de vínculo, como dice María Elena Walsh, estamos fritos. Digo, estoy releyendo Dailan Kifke con la dedicatoria que tiene para mi hija cuando era pequeñita, hecha por María Elena, y lo estoy releyendo, y entonces ahora en vez de decir estamos perdidos, me sale esa frase tan contundente que es el estamos fritos del hermano Roberto, de la protagonista de la amada obra de María Elena Walsh, Dailan Kifke, y hace poco tuvimos un homenaje muy intenso donde se leyeron algunas partes de Dailan Kifke, hace muy poco organizado por Verónica Parodi.
Bien, que está en YouTube, por supuesto. Volviendo a lo que decía, por supuesto, lo primero las infancias y el aspecto, pero hay ahí algo que yo me fui al título y después me fui para otro carril, vuelvo al título, que es imbrincando lo ético con lo educativo y con lo afectivo. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa cuando pensamos que lo afectivo se trabaja por separado de lo educativo y de lo ético. Por eso digo entrelazando, amasando en conjunto. La mejor manera de sostener el afecto en nuestras infancias es realizar propuestas pedagógicas, educativas, de enseñanza adecuadas, o que sean una oportunidad para cada etapa de la vida, que contemplen lo personal, y ahora son momentos de prestarle mucha atención a lo personal, pero también que contemplen lo grupal, porque también son momentos de no olvidar la grupalidad. Viste que la virtualidad nos lleva mucho a vernos y perder de vista que somos tantos, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta que estos niños y niñas van a volver a instituciones donde van a tener que ser sostenidos por un entramado que debe estar presente en la virtualidad, directivos, supervisores, profesores especiales, etcétera, pero que además son parte de un grupo y a veces se nos diluyó esto que decíamos, hay cosas que se nos pudieron diluir y es buen momento en estos cierres que estamos haciendo para retomar, especialmente desde la virtualidad, donde podemos estar muchos y los que no pueden estar, eso también es un llamado de atención. Ninguna propuesta virtual tiene cabida si hay uno solo de nuestros alumnos o alumnas que no puede participar. Hay que buscar otras opciones, tenemos los Power, los Padlet, los WhatsApp, las entregas de canastas con materiales, etcétera, porque cuando algo no es para todos de manera igualitaria, no es un derecho, sino un privilegio. Y nosotros tenemos que sostener los derechos de nuestras infancias por sobre todo. Y como decía Eve San Martín de Duprat, a desigual punto de partida, sostener la idea de un semejante punto de llegada. Digo semejante porque hay que respetar lo personal y son momentos de escuchar mucho a los niños y niñas, de observarlos mucho, de observar esta mirada que yo les decía, que se ilumina y entonces nos van dando cuenta que estamos por el camino adecuado y a su vez de pensar en esto que yo decía, las propuestas pedagógicas, y ahí me quiero detener. Lo afectivo es lo fundamental, pero no es suficiente porque somos escuela. Somos escuelas y continuamos siendo escuelas en la virtualidad. Y continuamos siendo escuela siempre. Y somos educadores y continuamos siendo educadores en la pandemia, en la cuarentena cuando empezó, en la virtualidad, en las burbujas, en la presencialidad como se vaya dando y en todo lo que suceda. Desde este continuar siendo escuela tenemos la función educativa a flor de piel, en el centro de la escena. No voy a descuidar a las infancias, es lo prioritario, no voy a descuidar el afecto, pero no entiendo, muchas veces me pregunto por qué se subdivide. El afecto va imbrincado con lo pedagógico, el afecto se pone de manifiesto cuando yo realizo una propuesta significativa, adecuada, contundente, con sentido, pensada para mis alumnos y alumnas. Esto significa que está pensada no porque sí, no copiada, no hecha siempre igual, sino que este lugar que ustedes mencionan en el título, que vos mencionabas de la creatividad, ¿no es cierto? Esta idea de la creatividad, por eso ustedes hablan de el impacto de la pandemia al devenir creativo, esta idea de la creatividad que siempre tenemos que tener a flor de piel, que ahora nos llevó a espacios desconocidos, ¿no? Y cuando el ser humano no tiene anticipaciones previas es muy difícil poder ubicarse, pero también es parte de nuestro ser educadores, esta idea, como yo decía antes, de pensar mientras hacemos, seguir pensando y reflexionando mientras vamos haciendo, y esta rueda nunca termina, como canta Fito Páez, la rueda mágica nunca termina y todo empieza siempre una vez más, ¿no es cierto? Y entonces nosotros vamos amasando y reconstruyendo. ¿Por qué ese amasado debe separar lo vincular, lo pedagógico, lo emocional, lo mal llamado para mi gusto educación emocional, de lo pedagógico? Al contrario, yo sostengo el cuidado, el vínculo en lo pedagógico y además realizar propuestas de enseñanza de calidad es un modo de cuidar a nuestras infancias y además somos responsables
de los aprendizajes, no podemos lograrlos como el perro de Pavlov, con una estimulación constante y una recompensa y un castigo, al contrario, así lo que logramos son respuestas automáticas que no dan cuenta de los aprendizajes significativos, pero somos responsables de sostenerlos, andamiarlos, favorecerlos, desde propuestas de enseñanza significativas, bien pensadas, contextualizadas, adecuadas a las realidades y que nunca son espacios que siguen andariveles fijos ni que están acabados, siempre son espacios de reflexión y esa es la riqueza de la tarea educativa. Para el caso, ¿no?, al inicio de la pandemia, una supervisora me decía, es la primera vez, una directora, perdón, que puedo ver la propuesta que va a hacer el docente antes de entrar a la sala. Para el caso, la virtualidad nos permitió ver esos videos y poder anticipar lo que uno dice que nunca se podía, porque yo no voy a poner stop, parar la pelota, al decir de Gabriel Brenner, no pensar qué voy a hacer y después poner play y seguir. Eso no se pudo, ahora los videos nos permitieron este pequeño ejercicio y también nos permitieron un pequeño ejercicio, no es que esté valorizando lo que está sucediendo, pero de las crisis siempre se aprende y ya sabemos que tenemos que tomar las posibilidades que nos otorga cada situación para recrear con ellas lo mejor que somos, lo mejor que podemos y lo mejor que queremos, ¿no?, en este repensarnos y reflexionar. Entonces, cuando yo veo ese video, puedo anticipar un poquitito y mientras voy replanificando y voy repensando aspectos que en lo cotidiano, que esperemos que vuelva el año que viene con todos vacunados y todo como debe ser, sin un segundo rebrote, que podamos volver estas ideas que estamos esperando, y como pongo en un último copete de una revista virtual, pongo lo cotidiano se vuelve mágico, ¿no? Y cómo eso cotidiano se vuelve mágico y uno le parecía que era cotidiano y cómo ahora lo añoramos y sabemos que queremos ir recuperándolo. Volviendo entonces a las propuestas pedagógicas, hay una pregunta que es la pregunta del para qué, que siempre nos ayuda a situarnos en si vamos por el camino que queremos ir o que pensamos que nuestros alumnos necesiten. Ya sabemos con Festermacher que no puedo manipular desde el exterior la enseñanza, que no hay una relación lineal entre enseñanza y aprendizaje, que yo puedo enseñar, pero para que los sujetos aprendan suceden un montón de aspectos, algunos que podemos abordar y otros que no podemos abordar, y que entonces lo que podemos hacer es pensar en una buena enseñanza, entre comillas, desde lo epistemológico, o sea, desde el conocimiento, y desde lo moral y lo ético, tratando de favorecer y sostener las mejores posibilidades para nuestros alumnas y alumnas. Y ahí me voy a detener en algo que era para el final, pero que amerita que lo diga acá, que tiene que ver con Mérier, y Mérier también lo habrán escuchado, además de todo lo que tiene escrito y su libro de la opción de educar y Frankenstein educador, dio un montón de conferencias con esa fortaleza y esa filosofía que puede poner de manifiesto Philippe Mérier, y entonces él habla de la confianza en la educabilidad de todo sujeto. Y si yo confío en la educabilidad de todo sujeto, voy a buscar las estrategias para colaborar en esa educación siempre. Lo logre o no lo logre, siempre voy a estar buscando otras posibilidades. Y me refiero a estrategias, a propuestas, a intervenciones. Y cabe decir acá que a mí me impacta muchísimo cuando siento que los debates educativos se van para carriles que no son los que tienen verdaderamente significado. ¿Planificamos o no planificamos? ¿Evaluamos o no evaluamos? ¿Enseñamos o no enseñamos? ¿Intervenimos o no intervenimos? Obviamente que planificamos, evaluamos, enseñamos, intervenimos porque somos escuela. Lo que tenemos que pensar es desde qué propuestas, qué estilo de enseñanza, de planificación, de evaluación, qué estilo de intervenciones, cuidar el estilo y la frecuencia, cuidar los modos, contextualizar, pero obvio que todo eso es parte de nuestro ser docentes, de nuestro ser educadores, de nuestro ser, como ustedes dicen, y me gustó mucho, maestros y maestras, y lo voy a incorporar y voy a mencionar a la supervisación especial.
Se me cortó a mí. No sé si está pasando esto para todos. Se cortó. Bueno, a ver si podemos solucionar el problema técnico. Estoy tratando, les comento mientras tanto a quienes están presenciando, que estoy tomando nota de algunas preguntas, de algunos comentarios. ¿Y a mí me escuchan? A mí me escuchan, estoy viendo, acá por YouTube. Es un poco difícil porque yo tengo la compu, pero estoy viendo las preguntas por YouTube. Ahí se fue del todo Laura. Bueno, ténganme un poco de paciencia porque voy a prender la luz. Estoy un poco oscura, ¿no? A ver, un segundo que prendo una luz porque quedé oscura. Hola. Bueno, entré por el celular, que no es lo más agraciado, pero esta es la muestra de la creatividad, la flexibilidad. Mientras espérenme que voy a reconectar, no sé qué pasó. Es muy raro, nunca me pasó, pero bueno, hoy es un día... Laura, venías hablando muy bien y de repente te quedaste durita y acá la gente por YouTube puso que vos no te escuchabas, pero a mí sí, así que casi me pongo a bailar. Ay, no bailes, por favor, rápido. No bailes. Ahí reinicio la compu mientras estoy por el celu, que no es lo mejor, pero no importa. ¿Hasta bien, dónde llegué? Le aviso a las personas que están presentes, a las docentes, a las maestras y a los maestros, que yo estoy tomando nota de algunas de los comentarios, de algunas preguntas, y dentro de un ratito, más o menos en 20 minutos, vamos a hacer un corte, Laura, más o menos 20 minutos más, para dar lugar a las preguntas y a los comentarios de los que fui anotando. Perfecto. Y después hacemos el cierre. Y después de las preguntas, un cierre tuyo. Perfecto. Escuchó lo que yo decía de Mériez, porque ese es un punto para ver en dónde dejé, hablando de cierre. ¿Todos lo pudieron escuchar? Sí, me parece que sí, porque ahí yo te escuché, que hablaba Mériez de la confianza, si tenemos confianza en la educabilidad. Porque entonces no fue mucho lo que se perdió, porque yo estaba hablando de Mériez, digo porque hablábamos del cierre. Estoy por el celu, aunque no se me vea tan bien, mientras pongo a reiniciar la computadora. Es muy raro porque nunca me pasa, pero bueno, es un ejercicio, como decíamos, de la flexibilidad, la creatividad y del ir adecuándose a las situaciones. Lo que no quiero es que esto se pierda, igual si fue lo de la educabilidad, por eso digo, porque lo iba a tomar en el cierre y dije, amerita que lo tome acá, quiere decir que casi se escuchó hasta el final. Yo estaba hablando de los educadores, las huellas, el compromiso y la confianza en la educabilidad de todo sujeto. Mériez también habla de crear espacios de seguridad y no se refiere solo a la seguridad física, sino también a la seguridad afectiva para poder abordar la educación desde este lugar, desde este sujeto que tiene que poder confiar, que tiene que poder mostrarse, que tiene que poder participar, que tiene que poder sentirse seguro en este mundo. Él habla de la construcción de la humanidad, ¿no es cierto?, que es tan importante más allá de la importancia que yo resaltaba, y ahí vuelvo de las propuestas de enseñanza que hacen a la construcción de su humanidad y que hacen a esa responsabilidad que tenemos desde lo escolar. Y Mériez también habla de acompañar a los niños y niñas en su integración en el mundo desde su propio proyecto educativo. Y a mí me gusta agregar... Parece, Laura, que no se te escucha a vos ahora. ¿Me pueden decir? A ver, ¿se está escuchando a Laura? ¿Me lo pueden poner en el chat en vivo? María Julia dice que sí se escucha a Laura.
Si no se me Perfecto. escucha desde el celular, Sí, se te ya escucha, se te renuncio y escucha. me tomo vacaciones, que las estamos necesitando, el receso escolar, vacaciones, porque desde el celular se me escucha todo el tiempo. Yo pienso que sí. Igual, ven, se está reiniciando mi computadora, cosa que nunca me pasa, y cuando se reinicie, se supone que podré volver a la computadora, pero no me quiero demorar ni un momento. Entonces escuchaba en esto de que Mary habla de la integración de los niños y niñas en el mundo desde su propio proyecto pedagógico, desde su propio proyecto personal. Vaya si tiene importancia esto siempre y tan en especial para la educación especial, valga la redundancia, desde lo cual es tan importante pensar en el proyecto personal de cada uno. Y yo le agrego de la mano cálida de un educador, porque me parece que todo esto es posible cuando uno tiende la mano, sostiene, construye los andamios, los retira a tiempo, ¿no? Y esta idea que hablábamos antes del ser educador desde no te subo y te pongo, ¿no? Ni te dejo que subas cuando puedas, te doy mi mano para que te tome fuerte y desde tomarte de mi mano puedas incorporarte en el mundo, transitar la vida desde tu propio proyecto personal, sostenido en lo grupal, porque tampoco sé si eso se llegó a escuchar o no, pero yo hablaba de la importancia fundamental de la grupalidad, de lo grupal, de lo institucional y también del trabajo en equipo y la mirada en el bien común. Si no hemos aprendido en estos tiempos lo importante de la mirada en el bien común, el alejarse de las grietas, y me refiero a las grietas educativas por sobre todo, que se plasman, ahí se prendió la compu y voy a tratar de poder ingresar, que es mejor, que se plasman en los debates sin sentido, en las luchas por las denominaciones, en las batallas de poder y todas esas cuestiones que deslucen lo educativo, de donde uno no debiera agarrarse, en donde uno no debe ser parte, porque verdaderamente uno debe ser parte, perdón, que me distraigo un minuto, pero quiero ver si lo logro, uno debe ser parte de estos debates conjuntos que nos enriquecen, no a las grietas educativas, no a los cambios de denominaciones que tienen que ver con la lucha de poder, no a las modas de turno que aparecen como salvadoras y que son tan momentáneas como sin sentido, porque lo que nosotros podemos hacer para cambiar el mundo y sostener una educación de calidad es contar con educadores profesionales que ponen en juego y ponen de manifiesto todo lo que estuvimos desarrollando, que son verdaderamente reconocidos por la sociedad, que son verdaderamente reconocidos por sí mismos, que valoran su profesión y que saben que dejan huellas y que cada acción, ya lo dije, pero la verdad es que me perdí un poco en lo que dije, lo que se escuchó y lo que no se escuchó, no lo que dije y lo que no dije. Y el valor que tiene cada una de nuestras decisiones y acciones en función del enfoque educativo que queremos sostener y que se vincula con ese sujeto que mencionábamos que queremos formar y cuáles son las propuestas que colaboran. Entonces vuelvo un momento, que es lo que dije después de la educabilidad, creo, que tiene que ver con, porque uno se hace el punteo, pero después habla y en estos cortes por ahí algo se perdió, pero no importa, lo importante es estar acá juntos construyendo una escuela mejor, en equipo, y mirando a las infancias el bien común, tiene que ver con la pregunta del para qué. La pregunta del para qué es absolutamente fundamental porque nos lleva a pensar en la intencionalidad pedagógica y relacionada con la pregunta del por qué nos permite darnos cuenta si vamos por el camino que queremos realmente andar. De todas formas, siempre digo que mirar a los niños y niñas es la mejor manera de saber si vamos por el camino adecuado para ellos y para nuestra propuesta y nuestra responsabilidad educativa con respecto a ellos. En relación con estos aspectos, quiero decir que la pregunta del para qué nos viene bien nos sirve, nos ayuda en cuando elijo una propuesta, una planificación, una intervención, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo me la hago todo el tiempo. ¿Para qué trabajo esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No es cierto? Y en función de esa pregunta del para qué, ahora me distraigo yo sola, pero tengo intenciones porque nunca me doy por vencida.
Cuando digo no hay que bajar los brazos ni los abrazos, yo hago lo propio, y quiero ver si logro volver desde la computadora, pero quiero decir que esta pregunta del para qué relacionada con el por qué tiene que ver con los fundamentos y nos ayuda a tomar las mejores decisiones en cada contexto, porque vuelvo a la idea de que no hay decisiones únicas, no hay propuestas únicas, no hay intervenciones únicas. Lo mejor que nos puede pasar es abrir ese abanico de posibilidades colorido, que le quita el gris a las escuelas, que le grita el gris a las aulas. Ahí me dejó, quiero ver si lo logro, ahí la computadora se abrió, que le quita el gris a los docentes, y si somos modelo, también contagia cuando uno habla desinflado o cuando uno habla con el entusiasmo pertinente, ¿no? Y eso se contagia. Y cuando uno entra a un aula, rápidamente se da cuenta de qué estilo de educación, de docente, desde qué enfoque se está trabajando, y eso nos enriquece absoluta y profundamente. Creo que logré entrar. Si logro entrar, voy a estar 2 veces. Si me retumba, voy a apagar el celular. Ahí entré. Les dije que iba a retumbar. Ahí está. Así que quería apagar el celular, porque verdaderamente me parece que es mejor, especialmente para verlas en las preguntas y verlas en el cierre, esta idea de poder estar desde, acá estoy, poder estar desde la computadora. ¿Cómo me enseñaste hoy, Gaby? Porque yo aprendí muchas cosas, pero no tanto lo que tiene que ver con, me tengo que ir a... Sí. Los 3 puntitos, vas a configuración, pones mosaico. No, no lo veo, pero no me quiero distraer, no importa. Bueno. Y prefiero verte a vos y no distraerme ni tocar nada. Ahí creo que ahí está. No distraerme y no tocar nada que me pueda desconectar. Ahí se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Entonces, estábamos con la pregunta del para qué relacionada con el por qué y relacionada con la pregunta del qué, que tiene que ver con qué quiero enseñar. Y la idea de que las propuestas sean verdaderamente significativas y también convocantes, porque ¿por qué tenemos que aprender sufriendo si podemos aprender disfrutando del encuentro, de la propuesta, ¿no? Y de esos aprendizajes que intentamos generar, y nosotros desde la enseñanza incluir la mayor presencia de lo lúdico, pero no solo es lo lúdico, es lo participativo, lo exploratorio, lo que implica la concepción de sujeto y de enseñanza que estuvimos desarrollando a lo largo de toda esta presentación. Y una vez que trabajé todo esto, quiero irme un momento a la escuela. A mí no me gusta hablar de una nueva escuela, me gusta hablar de una escuela mejorada, porque no me gusta pensar en que vamos a tener una nueva normalidad, una nueva escuela, sino que vamos a poder haber aprendido lo necesario y encontrarnos con una escuela mejorada. Una escuela que en lo personal de cada docente y en lo grupal de todos los educadores debe ir pensando qué cosas sostener, qué cosas modificar, qué propuestas tienen sentido, qué propuestas ya no lo tienen, qué propuestas pueden ser parte de ese abanico colorido de posibilidades que los educadores debemos tener a mano para poder elegir las mejores opciones en el contexto en el cual nos toca desarrollar nuestra tarea, sea la presencialidad, sea la virtualidad, sea la articulación o combinación entre ambas que está empezando a surgir en estos momentos. Desde esa mirada, la propuesta tiene que ver con pensar en esa nueva escuela mejorada, que pues no, esto lo hacíamos, pero lo podemos hacer así, así. Y yo les hablaba antes, no sé cuánto se escuchó, pero me interesa retomarlo para ya ir cerrando algunas cuestiones. Les decía que es muy importante alejarse de los debates sin sentido. 5 minutos, bueno, me trato de apurar.
los debates sin sentido, esos que nos sacan brillo, que nos sacan colores y que nos llevan a competir y a buscar denominaciones y a centrarnos en las modas para pertenecer, pero que no son los debates verdaderamente importantes que se refieren a nuestras infancias y a las propuestas pedagógicas que fortalecen sus posibilidades, su desarrollo, sus aprendizajes desde una enseñanza de calidad y que solo se pueden sostener con educadores comprometidos, responsables, como dimos cuenta que somos los educadores en estos tiempos de alta complejidad. Quiere decir que no hay una única opción y las grietas pedagógicas, me refiero a las grietas pedagógicas, por favor, no quiero entrar en otras cuestiones, las grietas pedagógicas nos ubican en esta lucha de poder que no tiene sentido. Sí tiene sentido ubicarse en ese enfoque que favorece, ubicarse en ese enfoque que es coherente con las propuestas que realizo, con la enseñanza a la que adhiero, que los documentos curriculares en general plasman, ¿no? Y que digo en general porque, bueno, tenemos nuestras cuestiones ahí también, y con ese sujeto que queremos ser, y retomo la idea de ese escrito, de ese docente que queremos ser, ese educador que queremos ser, y ese sujeto que queremos formar, ese escrito que desarrollamos el año pasado en el Distrito 18, con ustedes, Gaby, con Lorena, ¿no? Con Guadalupe, es decir, cuando desarrollamos con Silvana Lazara como supervisora del Distrito 18, ese escrito que está, que es interesante, donde fuimos aprendiendo cómo la educación inicial y la educación especial, siendo todos escuelas, siendo todos educadores, necesitábamos articular, comprendernos, para eso poder conocernos previamente, y cómo inicial desconocía y cómo especial desconocía algunas cuestiones de inicial, pese a todo lo compartido, y cómo la reflexión educativa, que con esto ya quiero ir cerrando para las preguntas, es la que permite lograr estos avances que tienen sentido, ¿no es cierto? Porque esa reflexión conjunta, ese devenir, y es muy importante poder ir construyendo, como yo decía antes, trabajando con los otros, junto a los otros, porque la autonomía es fundamental, pero se construye con los otros y no contra los otros. Por eso me alejo de las batallas, me alejo de las modas, me alejo de las grietas, me alejo de las luchas y me ubico en esta construcción conjunta y en esta prioridad en los educadores, que son los que tienen en sus manos las mejores opciones y elegir contextualizadamente de ese colorido abanico de posibilidades. Quiero decir, además, dos cuestiones muy cortas. Una, ustedes hablan del impacto de la pandemia, obviamente, de esta adecuación a la virtualidad y cómo pudimos continuar siendo y haciendo escuela desde la virtualidad. Y otra, que dije que le iba a mencionar rápidamente, se refiere al retorno. Si la pandemia nos encontró desprovistos, obviamente, a todo el mundo y a todos los seres humanos del planeta, porque no teníamos anticipos como para ver cómo nos podíamos desenvolver en esta situación. Si fuimos desenvolviéndonos y realizando propuestas mientras fuimos recreando lo que íbamos realizando, reflexionando, planificando, reevaluando. Si fuimos descubriendo que la mejor manera de sostener las propuestas eran las secuencias didácticas. Después aprendimos, más allá de que las llamemos secuencias didácticas de actividades o secuencias a secas, que necesitábamos que las familias ocupen un lugar diferente, porque iban a ser los que podían poner de manifiesto concretamente esas propuestas que nosotros enviábamos y diseñábamos especialmente para nuestros niños y niñas y sus familiares en sus hogares, ¿no? En el contexto específico. Si fuimos buscando otros modos de conectarnos cuando no había conexión, respondiendo y sosteniendo el derecho de todos sin dar lugar dentro de lo que está en nuestras manos a ningún privilegio, ¿sí? Si fuimos pensando que propuestas aisladas no favorecían ni la conexión ni la vinculación que seguimos sosteniendo desde la virtualidad, obviamente, ni las propuestas de enseñanza ni la continuidad pedagógica. Entonces fuimos pensando cómo esas primeras propuestas aisladas se podían ubicar en secuencias didácticas o de actividades, si quieren secuencias a secas, porque aunque las desarrollen presencialmente las familias, nosotras las pensamos, los educadores, nosotros lo pensamos, por eso son secuencias didácticas, nosotros somos responsables
de enviarlas con criterio y hay algunas cuestiones que tenemos que cuidar. Primero, lo que tenemos que cuidar es no atosigar. El equilibrio siempre es lo más difícil entre la variabilidad y la permanencia, entre la presencia sin atosigar y la ausencia que deja a nuestras infancias solas a su propio devenir, sabiendo que la escuela tantas veces es la oportunidad que tienen de conocer y estar y ser en un mundo mejor, que las familias además nos necesitan, por eso los acompañamientos, los videos, los WhatsApp, los mails, etcétera, nos necesitan para saber qué estamos esperando, cuál es el para qué de esa propuesta. Sin embargo, tenemos que cuidar, no solo que tengan sentido, sino que sean respetuosas. No voy a pedir una propuesta en donde armen, por poner uno de los ejemplos que uno veía al principio, un túnel inmenso con papelitos de colores, cuando las familias por ahí no tienen espacio, no tienen papelitos de colores, no tienen posibilidad. O sea, adecuar las propuestas, por eso empezamos a pensar en otras ideas, como el arte efímero, que usan las cucharas, ¿no? Y que después eso se puede desarmar, como en vez de usar cascabeles, usar elementos metálicos como las cucharas en una bolsita para producir sonidos, etcétera, 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 ¿no? En la revista Travesías Virtual van a encontrar ejemplos que después de todo lo trabajado, los especialistas y junto a los especialistas fuimos poniendo y queda abierto, como siempre, para que ustedes envíen todo lo que quieran compartir, Gaby, de todo lo que ustedes estuvieron desarrollando. Quiero decir con esto que la presencia tenía que ver con ir a la secuencia, enviar diferentes secuencias, no enviarlas, a mí me gusta diferenciar la secuencia al modo escolar, con la fundamentación, las metas, los contenidos, que a los familiares más bien los atosiga que les colabora, sino hacer eso para directoras y supervisoras y mandar un pequeño escrito que comente, fundamente, explicite y las propuestas para ser desarrolladas, diversas secuencias para que puedan ir interrelacionando, articulando, ¿no? Y puedan también elegir entre opciones lo que se sienten más cómodos, y pensar que también es un desafío o una deuda pendiente el trabajo con las familias, que se agudiza ahora y que tiene que ver, y ya voy cerrando porque quiero tomarlo el regreso con Gloria, y ya sé que estamos con el tiempo justo, que se me pasaron los 5 minutos, pero ya voy. Quiero decir con esto que esta mirada del trabajo complementario con las familias, complementario y diferenciado, siempre que lo digo, el año pasado me lo decían, ¿te acordás? Complementario no en el sentido que estamos al mismo nivel, complementario en el sentido de que nos complementamos con las peculiaridades de la responsabilidad del trabajo educativo profesional y la responsabilidad que tienen los familiares en la crianza y educación de sus niños y niñas. En relación con esto, uno de los desafíos que vamos a seguimos sosteniendo, porque no es algo que apareció ahora, pero se agudizó, y algo que se va a agudizar es en el retorno, volver al encuadre escolar y familiar desde otras ideas, y ahí también es un ejemplo de esto que yo digo, si no aprendimos de toda esta crisis, estamos fritos, ¿no es cierto? Tenemos que haber aprendido la no competencia y la complementariedad respetuosa con las familias, tenemos que haber aprendido, yo digo, que nunca más me vuelvan a decir no abraces a un niño porque a los niños no se lo pueden abrazar y yo tener que responder que nadie me venga a decir que no puedo abrazar a un niño o niña, ¿no es cierto? Digo niño en genérico para hacerlo más ágil, porque eso no, digamos, nunca tuvo cabida, y si no aprendimos de todos estos aspectos, como decía Tonucci en esa primera conferencia, ya cierro, como decía Tonucci en esa primera conferencia, si la escuela no aprendió nada de todo esto, quiere decir que estaba muy conforme con lo que era, y todos estamos muy conformes con las escuelas que somos, pero sabemos que siempre hay que ir por más, que siempre tenemos que buscar más opciones, y que siempre tenemos posibilidades de construir un mundo mejor para nuestras infancias, desde los aportes de propuestas de enseñanza adecuadas y de calidad. El regreso con Gloria, si querés lo dejo para el cierre, para no demorarte más, porque me gusta como para el cierre cuando cuente con qué vamos a cerrar también. Dale. Bueno, le explico a la gente, te explico, Laura, que yo estoy tomando apuntes. Es difícil esto de escuchar, de tomar apuntes de lo que vos decís
y tomar apuntes de lo que la gente escribe. Así que disculpas. Bienvenida a la complejidad escolar que conoces de memoria. Sí. Hay muchísimos comentarios. Los comentarios empezaron, a ver, los comentarios del principio fue mucho agradecimiento, les gustó esto de que nadie quede afuera, que todos somos escuela, que los estudiantes nos enseñan tanto, les gustó, hay cosas que no se escuchan jamás. Yo me escucho con... Sí, se te escucha un poco cortada y ya estoy temblando, pero ¿qué dijiste? A ver, quizás te pregunto yo, Fernanda, el próximo, hago los comentarios, así no Dale. se conecto. No, pero ahora se te escucha bien, se cortó un segundito, crucemos los dedos. La gente puso, la gente, los docentes, nuestros docentes, nosotros pusimos, hay cosas que no se merecen jamás, mencionando palabras. Después me lo mandás y lo leo tranquila. Alguien repite declaraciones de Acuña, mucha gente pone muy interesante, tuvimos la obligación de buscar todas las personas. Cuidemos a nuestras infancias. El afecto se manifiesta hasta el punto de acercarse a los domicilios de los alumnos y de las alumnas para acercar elementos de higiene, de alimentos. Acá alguien pregunta, para Laura, ¿está mal involucrar tanto con las familias? Me parece que por eso quería... No, el micrófono. Es que alguien me lo apaga, yo lo prendo y alguien me apaga el micrófono, por favor no me lo apaguen. Por ahí era para que no te retumbe a vos, que no tengas eco, pero lo prendo ahora para hablar. Para nada, hay que involucrarse. A mí lo que me gusta pensar es esto, me encanta la pregunta, no sea cosa que se malinterprete. Yo hablo de un amor profundo por los alumnos y siento un amor profundo por mis alumnos y alumnas, digo alumnos por decirlo genérico para hacerlo más ágil, siento el amor profundo que sostengo con mis alumnos pequeños a los que tantas veces me reencuentro siendo adultos, incluso maestros o maestras, etcétera, pero es un amor profundo pero profesional. A mí me parece que el ser alumno es hermoso, que el ser docente es más que hermoso también, igual que el ser alumno, por eso no me preocupa cuando me dicen, pero ¿cómo? ¿Es un bebé y es alumno? ¿Es alumno? ¿Qué? Alumno es una mala palabra, al contrario, ser alumno y ser docente es lo mejor que tiene la vida, además de, o tal vez después de ser padre, hijo, abuelo, amigo, junto con, no estoy poniendo una escala de valores, pero tiene una diferencia. Una cosa es el amor profesional y otra cosa es el amor personal. Cuando el amor profesional se nos tiñe de lo personal, perdemos la posibilidad de ser ese educador que queremos ser, porque nos involucramos en otros aspectos. Eso pasa mucho en educación inicial y en educación especial por el compromiso que uno tiene que tener en todos los sentidos, por las acciones que uno desarrolla, pero nosotros somos personas fundamentales, como yo dije antes, testigos participantes de los logros infantiles fundamentales, pero provisorios. Y cuando perdemos de vista que somos provisorios, no colaboramos en los procesos de las infancias, ni tampoco en el propio como personal, y uno lo dice por experiencia, ¿no? Porque uno tiene que ir dejando ese recorrido que los niños y niñas transitarán con sus familias y con sus próximos educadores, y cuando uno queda pegado a eso, no es adecuado. Nosotros no tenemos que tener una simbiosis, ni tenemos que tener un quedarse ahí por demás, tenemos que tener un afecto profesional. Lo mismo sucede con nuestros colegas, donde más allá de si yo después me llevo bien con Gaby, salgo a tomar un café y no con el otro, no salgo a tomar un café, eso va aparte. El trabajo profesional implica estar en conjunto, mirando el bien común, más allá de quien sea la otra persona, interviniendo en función del enfoque y la prioridad en las infancias y las propuestas de calidad, que ya lo dije. Quiero decir con esto que yo pienso en ese amor profundo, en ese involucrarse con las familias,
pero en un encuadre adecuado. Encuadre que en estos tiempos, ya lo decía Inés Dussel en el inicio, cuando dio su famosa conferencia tan rica de la pedagogía en pantuflas, ¿no es cierto?, la escuela en pantuflas, esta idea de que hemos perdido, y de hecho nos vemos en la propia casa, virtualmente obviamente, y todo eso, pero es un encuadre que vamos a necesitar recuperar, pero no tiene que ver con que yo no trabajo con las familias y no me incluyo y no me imbrinco afectivamente. Dije que el afecto es lo primordial, pero no puede desprenderse de lo pedagógico. Y nuestra mirada siempre tiene que estar en lo educativo, porque es la razón de ser de las escuelas y es la razón de ser de nuestra profesión, y tiene que ver con la enseñanza. Y me fascina hablar de enseñanza, porque tiene que ver con la definición de enseñanza que puse de manifiesto todo el tiempo. Si vamos a pensar en propuestas lineales, en andariveles fijos, y en una enseñanza al estilo el perro de Pavlov, que yo siempre lo simbolizo en esto de más allá del perro de Pavlov, ¿no? Obviamente que no, estamos hablando de otra concepción de enseñanza. Esos son los debates importantes. ¿Cuál es la concepción de educación, de enseñanza, de sujeto, de alumno, etcétera? Que por supuesto se imbrinca con lo afectivo, que por supuesto implica involucrarse, pero de manera profesional. No sé si se entiende, Gaby, porque no me quiero explayar. Sí, me parece que sí, porque si no quedaba como que te parecía... No, a mí lo que me parece es que no hay que dividir la emoción, el afecto, el vínculo de lo pedagógico, que nosotros amasamos eso pedagógico sostenidos en el afecto, en el vínculo que nos involucra, pero nos involucra de este ser escuela que se ocupa de la enseñanza. ¿Y qué es un afecto? Por eso yo digo siempre, yo amo profundamente a mis alumnos, en la formación docente también, tengo un vínculo cercano con los escuelas, pero es un vínculo profesional, que es el que me permite sostener mi identidad como educadora. Sin eso no hay nada, pero con eso, sin la educación, tampoco hay nada, porque nosotros nos podíamos haber encontrado hoy y hablar de todo lo que nos está pasando, y ustedes hubieran podido hacer catarsis, pero cuando ustedes se van, queda con esto de, ¿y entonces qué? La mejor manera de trabajar lo que nos está pasando es incluir, como yo lo incluía, no a las grietas, sí a la complejidad, sí este paréntesis no buscado, sorpresivo, sí a esta inseguridad que nos produce, que no sabemos ni cómo ni cuándo, sí, pero en función de pensar en las propuestas pedagógicas de calidad, porque así cuando terminamos decimos, todo eso es parte, pero se imbrinca con lo otro. A mí me llama la atención, yo decía, cuando el afecto se toma separado de lo pedagógico, y las emociones son parte de lo pedagógico, lo vincular se trabaja. Yo las tengo en cuenta cuando decido y me pregunto para qué y qué, y por qué propuestas, qué modalidad, etcétera, ¿no es cierto? Pero no las tengo que trabajar separado de lo pedagógico, no doy clase de emociones, porque las emociones además están imbrincadas entre sí. ¿Cómo separa una emoción? ¿Qué emoción sentimos ahora? El temor por la conectividad que se cayó, la preocupación de que no se me haya interpretado, y yo pongo el afecto y el amor profundo por la profesión por sobre todo, pero considerando que es profesional y que es otro tipo de vínculo y otro tipo de amor. Y además siento, no sé, otras cuestiones más que van pasando. ¿Cómo separo? ¿Qué siento más? ¿La preocupación? ¿La emoción por estar con ustedes? ¿Qué siento más? Dale. La persona, Virginia, que fue la que hizo esta pregunta, dice, fue mi pregunta, gracias. Me trae la tranquilidad de entender que teniendo las formas podemos involucrarnos. Cerrá tu micrófono. Sí. Que manteniendo las formas podemos involucrarnos en las necesidades básicas no cubiertas de nuestros alumnos, que no aprenden por un pañal seco. Bueno. No, entiendo. Yo diría, Virginia, en vez de manteniendo las formas, manteniendo la forma de lo escolar, ¿no es cierto? Que sí. Es diferente, tan valiosa, tan valiosa. Quiero decir, yo tengo un vínculo con mis alumnos en la formación docente muy estrecho, lo sigo teniendo, tenía un vínculo y lo sigo teniendo con mis alumnos cuando era maestra, no hacía caso omiso a nada, me incluía en todo lo que correspondía con el respeto de lo que me compete, me ocupaba de hacer todo lo que se tenía que hacer
más allá de lo que a mí me compete, me ocupaba, qué sé yo, por ejemplo, me viene un ejemplo a la mente, yo era maestra y trabajaba en una escuela donde asistían niños del gobierno de la ciudad, de un hogar de madres solteras, y cuando yo trabajaba, estoy hablando de la década del 80 y pico, todos sabemos lo que pasaba antes de la apertura democrática y lo que costó instalarse el cambio de enfoque y etcétera, y en función de eso yo tenía que trabajar la familia, la casa, el barrio, los servidores públicos, ¿no? Una buena muestra del enfoque que no queremos y del perro de Pavlov, de lo simple a lo complejo, de lo cercano a lo lejano, todos lo mismo. Y todas las casas son iguales, en vez de trabajar los hogares de los niños de tal grupo. Entonces yo pedía, por favor, que me dejen ir al hogar de madre soltera, porque yo sabía que la mitad de mis alumnos no vivía en otro tipo de casa, no había opción, había que ir a la casa, y la directora, a quien quiero profundamente, me decía, no te puedo autorizar a que vayas al hogar de madre soltera porque no entra en el rubro de... Y tenía una alumna, iba a decir el nombre, pero me acordé que esto va a estar en YouTube, igual es grande, ahora bien grande, que jugaba en los sectores, no lo digo igual, que jugaba en los sectores, igual iba a decir el nombre de un apellido, pero no importa, y ella jugaba a cocinar, comer, cocinar, comer, cocinar, comer. Y entonces yo, por supuesto, hablé con el equipo de orientación en aquel momento, tampoco voy a decir nombres, trabajamos en equipo, todo lo que había que trabajar, pero a su vez yo, desde lo que podía como docente de 20 y pico de años, o sea, era ayudarla, proponerle otros juegos, tratando de ayudarla a que salga de ese juego que me parecía que la dejaba tan enquistada en una situación problemática que le hacía perderse otras posibilidades. Por poner un ejemplo de cómo uno se involucra en las cuestiones. El afecto profundo, que me pone la piel de gallina, me acordé de ella, iba a decir el nombre, y ahora de vuelta iba a decirlo, y se me pone la piel de gallina, como se me pone la piel de gallina pensando el año pasado en una institución educativa, cuando veía a una niña de 2 años sentada en un escalón, y cuando le pregunto a la maestra, ¿qué pasó con esa niña? No, me dice, porque recién empieza, entonces no tiene muchas ganas de participar, ya va a ir pudiendo, y yo me acerco y le digo, ¿querés que te dé la mano? Y vamos a la actividad, y la nena me mira con esos ojos de las infancias tan potentes, con esa luz en la mirada, como diciéndome, gracias, me da la mano, y esa es la imagen concreta de lo que mi Philippe Merier dice de el sostener a los niños en su integración en el mundo desde su propio proyecto personal. Y entonces le di la mano y se incluyó. ¿Cómo me di cuenta yo que fue una buena intervención? Porque también dentro de estos negociables algo puede fallar. En general, estas cosas, cuando uno tiene esa conexión y esas intervenciones respetuosas no fallan. Se tiraba del tobogán, entraba al túnel y me miraba y me sonreía, y no me había conocido previamente. Eso es lo que yo digo, así uno se involucra, pero yo no me involucré sosteniéndola, teniendo la UPA, haciéndome la propia, me involucré sosteniéndola, incluyéndola en la propuesta de enseñanza, conversando después, sin que ella escuche, sin que los niños estén presentes, con la directora y la docente para ver cómo se fortalecen las posibilidades infantiles. Por eso sí a las intervenciones, no lineales, no autoritarias, pero sí a las intervenciones, porque son las que fortalecen estas posibilidades infantiles. Se me vienen a la mente millones de ejemplos más, pero sé que me vas a decir que no tenemos tiempo. Claro. Quiero mencionar algunos otros comentarios. Bueno, resaltan la frase, lo cotidiano se vuelve mágico, les encantó. La otra frase que puse... si ven la revista Travesías Virtual, que es gratuita, por eso le puedo decir que te la voy a mandar abajo, además puse, canta, que la vida aprieta, pero abraza. Marta Gómez, lo cotidiano se vuelve mágico, todos sabemos, ¿no?, de dónde viene, es histórico para nosotros. Sí. Bueno, sigo. Les quiero pedir disculpas a muchos docentes que no tenemos tiempo, ya en 5 minutitos vamos a tener que hacer el cierre, pero entonces leo acá, mano cálida del educador, la gente resalta esto, mirarlos y mirarnos entre nosotros entre nosotros y a nosotros mismos, resalta. Totalmente. Me da pena dejar a alguien afuera, seguí porque igual el cierre es cortito.
Ya, Bueno, ya dije todo, dale. No hay grieta, perdón, que sea un sargento. No hay grieta posible si tenemos bien claro el para qué. Les encantó nunca bajar los brazos ni los abrazos. O sea, gente que resalta algunas frases tuyas. Dice, gracias por la elección y todas esas articulaciones conceptuales, pero desde un lugar humano y como lo transmitís con sentido. O sea, Ay, tengo que abrir el micrófono porque me lo hace cerrar como un sargento, que te sale a veces, pero tengo que abrir para decir que me emociona, que retomen mis frases y que me emociona lo que están diciendo. Ahí lo vuelvo a cerrar para cumplir con las órdenes. Por algo soy supervisora, Laura. Totalmente, y hay un encuadre que hay que sostener. Sí, el encuadre. Escuela mejorada, alguien pone excelente, tu frase de escuela mejorada. Y acá alguien pregunta, ¿están hablando de un documento? El que hablaste del que hicimos el año pasado. Sí, Dice, pues creo que casi... Sí, creo que casi me arrepentí porque fue como un desliz, pero no tanto porque para mi gusto, y siempre fui así, hay que decir lo que hay que decir con respeto. Ese es un documento que hicimos el año pasado. Ahora lo retomamos, lo entregamos a fin de año desde el Distrito 18 con las supervisoras de Educación Especial, de Educación Inicial y yo que estaba como capacitadora. Guadalupe me envió el otro día, para no correr riesgos, la última versión en PDF y puede circular. Es mi deseo, es nuestro deseo de todas las que participamos que circule como se pueda. Lo entregamos para ver cómo iba a circular, que circule como se pueda. Si quieren, Guada, sé que estás por ahí, si no Gaby te lo dice, aunque sea por mail o por WhatsApp, es importante que circule, pero bueno, eso depende de las decisiones de la DEI, o sea, de la Dirección de Educación Inicial y la Dirección de Educación Especial, pero es interesante. Participamos, trabajamos muchos en equipo, articulando educación inicial y educación especial. Vaya tarea. Bien. Un mensaje especial a Silvana Lazara. Me está diciendo que vamos a buscar la debe tener la dirección del área, seguramente. Guadalupe me lo mandó ayer, yo lo tengo y Guada lo tiene, porque yo le dije recuperemos la última versión para no cometer errores. Bien, me están diciendo que tenemos que ir cerrando. Lo que quiero decir, disculpen, hay muchas preguntas que no llegamos. ¿Puedo ofrecer algo para que mi alma se quede tranquila? Porque vos ya sabés que si no, no me quedo tranquila, si no cumplo con todo lo que hay que cumplir, respetando las normas y el encuadre. Mandame el chat y yo veo, además de que me va a retroalimentar lo que dicen, si hay algo, algunas preguntas que puedo responder, porque mirá, si es como una pregunta como la anterior y no queda claro, me da una gran preocupación, te grabo un audio. Bueno. Si son comentarios, no, pero si no te grabo un audio, si son igualmente, comentarios... no sé grabar el chat, así que capaz que los técnicos que están presentes pueden hacerlo. Por favor que lo graben, porque los comentarios me retroalimentan y eso siempre está bueno. Pero además, si hay alguna pregunta, ya sé que me estás apurando, Gaby, ya me callo, tengo que decir 2 cosas antes del cierre, ¿eh? Tengo que explicar el cuento, si no, no tiene sentido. Pero quiero decir, me lo mandan y si hay... Dale. Hago eso, si hay alguna pregunta yo la grabo, ustedes la tipean, la mandan o mandan por WhatsApp, lo que quieran a los directores y los directores a los maestros, si hay algo que además de ser los comentarios que me retroalimenten, tiene que ver con... Para defender mi honor, nos sacó mucho tiempo los problemas tecnológicos, o sea, yo estoy tratando... terapia mediante, como digo siempre, de restringirme a los tiempos, pero hoy, bueno, lo tecnológico no me ayudó. Quiero decir 2 cosas. Yo hablo del regreso con Gloria, también lo van a encontrar en alguno de los artículos, digo lo de las revistas solo porque como es gratuito, virtual, es interesante y porque los y las convoco a escribir cuando quieran para que salga a principio de año. Cuando viene esta pandemia, a mí empezamos a ver cómo sería el retorno, que pensamos que iba a ser primero en 2 semanas, después en 2 meses, etcétera, etcétera. Se me viene a la mente una película que yo
veía cuando era adolescente en varias oportunidades, que se llamaba Regreso sin Gloria. Era una película norteamericana de 3 amigos que se iban a la guerra de Vietnam y volvían, como siempre se vuelve de la guerra, sin gloria. Y entonces muchas veces yo usé eso durante mi vida profesional y personal también, de esto de regreso con gloria, contradiciendo ese regreso sin gloria, regreso con gloria que permite no una guerra, pero sí otras situaciones, incluso las que nos toca vivir ahora, que se asemeja tanto en algún punto a una catástrofe o a una guerra, pero que podemos regresar con gloria. En relación con eso, yo hablo de este regreso con gloria, de este retorno potente, significativo, en tiempo y forma, que nos permita regresar a esa escuela mejorada, y hablo de ese regreso con gloria, y ubico la canción de Marta Gómez que dice: para la guerra nada, ¿no es cierto? Y esto, que fue algo no decidido, no elegido, no deseado, que nos puso en situación de buscar las mejores opciones y acomodar, y que de a poco va a ir dando posibilidades a regreso con gloria. En esta pandemia, y pensando en ese regreso con gloria, sucede lo del cuento que voy a presentar. Verónica Parodi, a quien valoro muchísimo, envía una convocatoria y me dice: mira, Lau, una convocatoria para el homenaje que hacen todos los años a Gustavo Roldán, y en función de ese homenaje a Gustavo Roldán, los niños y niñas podían grabar cuentos y enviar. Yo empiezo a volver a introducirme en todos los cuentos de Gustavo Roldán y buscar uno que todos son ideológicamente adecuados, porque la literatura no va por lo pedagógico, ¿no? Va por el mensaje o lo ideológico, pero necesitaba uno que se adecue a mis nietas pequeñas en ese momento, de 3 y de 6, porque el año parece mentira, pero ha avanzado. Y entonces empiezo. Mi nieta de 6 empezaba su primer grado aprendiendo a leer y escribir en casa, con la escuela, sosteniendo la continuidad desde la virtualidad. Entonces también era una buena opción para que ella pueda empezar a leer ese cuento. Elijo ese, agradezco también a Beatriz Ortiz, a Natalia Jauregui Lora, que me enviaron cuentos, y elijo este, que es un cuento que tiene una connotación tan particular, porque lo van a escuchar ahora. A veces ni sabemos por qué nos estamos peleando y nos estamos peleando, y cómo hay que cuidar la propia dignidad y respetar a los otros. Y en ese sentido, cuando me fui incluyendo con la mayor y con la menor, terminó toda la familia, mi hija y mi yerno, y van a escuchar la voz de todos en esto que es un homenaje, por supuesto, a Gustavo Roldán, a Verónica Parodi, pero por sobre todo, para mí, es un homenaje, obviamente, a mi familia y a todas las familias que hicieron todo lo posible en esta situación, pero por sobre todo, un homenaje a estos educadores que nunca bajan los brazos y que pronto volverán a retomar los abrazos, a estas escuelas que continuaron siendo escuela en esta virtualidad, y a todos los educadores que somos parte de este amado sistema educativo que construimos entre todos. Va el cuento, espero que la tecnología nos ayude. Y ahí vamos. Les avisamos a las críticas que se pueden pasar el cuento. ¿Cómo sabemos si lo están pasando? Ahí. Perfecto, bajo el micrófono. Portal de Gustavo Roldán por Camila y Julieta San Román Leis. Claro que voy a pelear. No, un piojo. Usted no puede pelear con un puma. ¿Qué? ¿No puedo? ¿Por qué no puedo? Es una pelea de pareja. Igual voy a pelear. El piojo y el puma se enfrentaron. Los ojos de los dos echaban chispas, dispuestos para una pelea a muerte. Pelea. Los demás animales los rodeaban en silencio. Ya habían intentado todas las formas de pararlos, pero no había caso. El puma mostró los dientes, todos los dientes, y los animales dieron un largo paso para atrás. El puma rugió y largó un zarpazo que hizo volar al piojo y lo estrelló contra un quebracho. El piojo se enderezó y atropelló. Otro zarpazo del puma y el piojo quedó colgado en lo más alto de un algarrobo. Bueno, basta, ya está bien.
¡No le basta! Y saltó desde el árbol a la oreja del puma y se prendió como garrapata, dispuesto a chuparle hasta la última gota de sangre. El puma rugió y se pegó un tremendo manotazo en la oreja para aplastar ahí mismo al piojo. Pero el piojo ya no estaba. Había saltado a la otra oreja y lo mordía desesperadamente. Otro manotazo del puma y el piojo casi aprende a volar. ¿Y si terminamos la pelea? ¡Acá todos! ¡Nada de terminar la pelea! El puma retrocedió sorprendido. No había pensado que ese bichito pudiera pelear con tanta furia. Había querido divertirse un poco, pero jamás se le ocurrió que el piojo fuera capaz de llevar las cosas tan lejos. ¡Vamos, peleen! Lo va a morder con esos enormes colmillos. Lo va a destrozar con sus garras. No, tenemos que hacer algo. No podemos dejar que sigan. Por favor, el elefante lo va a matar. Usted tiene que pararlo. Bueno, se acabó la pelea. El puma dio un paso atrás y dijo: Por mí la terminamos y les cuento que fue la mejor pelea que tuve en mi vida. Lo felicito, don Piojo, estuve mal y pido disculpas. ¡Acepto sus disculpas! Y acepto que me estaba ganando. Y también es más fuerte que yo. Los animales hablaron todos juntos y se preguntaron muchas cosas. En especial se preguntaron por qué había comenzado esa pelea tan feroz, pero ninguno sabía. Después se fueron cada cual por su lado. El elefante, el coatí, el sapo y el piojo se quedaron charlando. Don Piojo, ¿por qué comenzó este lío? ¿Se da cuenta lo que se metió? Fue demasiado peligroso. El puma es un animal feroz. Me hizo temblar todo el tiempo. No se preocupe, yo temblé más todavía. ¿Por qué pelearon? Que casi me pisa. Pasó sin mirar y casi me pisa. Y cuando yo grité, me mostró todos esos dientes que tiene. Encima me insultó y me pisó la sombra. ¿Le insultó? ¿Le pisó la sombra? ¿Qué le dijo? En realidad nada, pero me miró como si me insultara. Y movió la pata y casi me pisó otra vez. Y de nuevo me pisó la sombra. Entonces me enojé y lo desafié a pelear. Pero don Piojo, un piojo no puede pelear con un puma. Ya sé que no, pero las cosas tienen sus límites. Y creo que se estaba pasando de la raya. ¿Sabe dónde, elefante? A veces los bichos chicos tenemos que defender a muerte la dignidad. Si no resistimos, entonces sí que estamos listos. Un buen piojo no puede permitir que nadie le pise la sombra. El elefante y el sapo se miraron y dieron un paso para atrás con todo disimulo. No fuera a ser que por ahí, sin darse cuenta, pusieran la pata encima de la sombra del piojo. Bueno, quería agradecer a tu familia, Laura, que representa a todas las familias que tanto hicieron este año la educación de los chicos. En conjunto. Quería agradecer a todas las docentes. Quería agradecer a todas las docentes, a todos los docentes presentes. Hay montones de agradecimientos, Laura, y hay un reclamo por más espacios como estos para la reflexión. Por eso es muy importante, tenemos la Semana de Educación Especial. Hay que aprovechar estos espacios, hay que escribirse, hay que escribir. El jueves hay una presentación de los trabajos hechos por los propios docentes. Hay que aprovechar estos espacios porque si hay mucha gente que aprovecha estos espacios, es necesario hacerlos más, que haya más encuentros, más lazo, más construcción. Un beso, Laura, muchas gracias, maestras, maestros presentes. Un placer, Laura. Gracias. Prendo el micrófono para agradecer de nuevo la convocatoria, tu acompañamiento, el acompañamiento de Guadalupe, agradecerle a Hilda, seguir a disposición para compartir con ustedes estos espacios, agradecerle a todos los educadores
presentes, maestros y maestras, como dijeron ustedes, que me lo llevo en el corazón. Gracias, por supuesto, a mi familia, a la escuela, y gracias a la vida que nos da tanto. Muchísimas gracias.